da de reunirnos. Amén. Entonces, ¿qué te parece si para comenzar oramos? Señor, venimos una vez más delante de ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Y, Señor, el anhelo de nuestro corazón hoy en esta noche es adorarte, exaltarte, Señor, cantar de tus maravillas, pero también, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, a través de lo que tú tienes preparado para nosotros hoy en esta noche, Señor. Así que usa este tiempo donde te adoramos, Señor, para que tú seas exaltado. Y también, Señor, usa tu palabra, que es verdad, para hablar a nuestras vidas. Te exaltamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Adoremos al Rey, ven a mostrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez, promesa es sencilla, amén, grandes sus obras. Obras. El cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. El cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh,
grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grandes tus obras. Quien aviva el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria,
resistir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto y está el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, tú has sido bueno a lo largo de toda esta semana, Señor. Cada uno de los que estamos aquí en este lugar podemos tener un recuerdo de tu bondad, de tu amor, de tu cuidado, haciéndose visible en nuestras vidas. Entonces, Señor, con humildad hoy en esta noche estamos agradecidos, Señor, porque verdaderamente en nuestra vida tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros y tu fidelidad nos persigue día a día, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno.
soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Mi Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque sabemos y reconocemos que tú estás aquí, Padre Celestial, y que te deleitas en este lugar al escuchar estas alabanzas, al escuchar a tu pueblo, Padre Celestial, darte la gloria
y la honra. Y en esta noche, Dios, te pido que seas tú hablando, obrando a través de nuestras vidas, a través de tu palabra, Padre Celestial. Gracias por cada una de las personas que están aquí, que vienen a escuchar y que podamos aprender algo en esta noche, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos das y por ser tan bueno con nosotros. Encomendamos este servicio en tus manos, Padre Celestial, que sea tu voluntad, que seas tú hablando a través de tu palabra y que sea tu palabra guiándonos, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Los niños están despedidos, pueden pasar a su clase. Y vamos a pasar los anuncios rápidamente. El viernes es viernes de oración, como de costumbre. Y sabemos que para nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, la oración es muy importante para nuestras vidas, para estar conectados con Dios. Y nosotros lo hacemos los viernes. Tenemos un grupo pequeño, muy fiel, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y están todos invitados, pueden venir. Empezamos a las 8 de la noche, de 8 a 9, es una horita nada más. Y si no han asistido, pueden hacerlo. El sábado tenemos adolescentes a las 5 y más tarde a las 7 tenemos reunión de jóvenes. Si tienen alguna pregunta acerca de los adolescentes, pueden acercarse con el hermano Marco, y si tienen dudas acerca de los jóvenes, pueden acercarse con el pastor Jaciel y su esposa. Y el domingo, como de costumbre, nuestro servicio inicia a las 11:30 de la mañana. Están todos invitados a escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Romanos y también va a haber bautizo el 18, ¿verdad? El 18 tenemos bautizo. Aquellos que quieran bautizarse, está abierta la lista. Aún creo hay una lista en la parte de atrás. Si no lo han hecho, pueden pasar, hermanos. Y qué interesante es poder bautizarnos y poder proclamar nuestra fe en público. El día de hoy nuestro pastor no puede acompañarnos. Si se han dado cuenta, no está acá, está un poco delicado de salud. Pueden poner en su lista de oración estar orando por la salud de él. Últimamente se ha sentido un poco malo, y si pueden orar por él, sería de gran bendición. Y en esta noche vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 16. Bueno, como título tengo El Gran Comienzo. Este es el título. Si estás tomando notas, puedes tomar El Gran Comienzo. Perdón, pasé por alto el estudio de distintivos. Aquellos que están en la clase de distintivos, el domingo a las 10 de la mañana. Perdón, se me pasó. Bueno, como título volvemos otra vez, El Gran Comienzo, y estaremos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 16. Personalmente es uno de los libros que yo disfruto en leer, porque es el comienzo de la expansión del Evangelio. Cuando el Evangelio se empezó a expandir y los gentiles empezaron a conocer y a escuchar de las cosas de Dios. Empezamos en el versículo 1 y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba, dice, donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz de venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el mismo camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí estamos en una fase, en una era nueva acerca de la iglesia cristiana. La apertura a los gentiles, la apertura de la fe. Cornelio era un hombre romano y, como dice muy bien la palabra, era un centurión de una compañía o de un escuadrón llamado la Italiana. Cornelio, vuelvo a comentar que él era romano, era como el capitán de ese batallón. Y cuán interesante, porque podemos ver en el versículo 2, dice que él era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, dice, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Para generar un poco de contexto, en este tiempo aún los judíos creían que eran los únicos que podían obtener la salvación por ser judíos. Ellos creían que los gentiles no podían aún ser salvos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido eran los judíos, o sea, los israelitas. Pero aquí vemos a un hombre que es temeroso de Dios, toda su casa, y que hacía muchas limosnas, dice. Y Cesarea era una ciudad mayormente romana que estaba a la orilla del Mediterráneo en Judea. Y como vuelvo a comentar, Cornelio fue un oficial en el ejército romano. Y un judío, a él lo podía ver naturalmente de una manera muy mala hasta odiarlo. ¿Por qué? Porque primeramente, para que él hubiera obtenido ese puesto, él tuvo que hacer algo, tuvo que haber oprimido al pueblo romano para poder llegar hasta esa posición en donde él estaba. Pudo haber sido alguien que hizo sufrir al pueblo judío. Y este grupo de este batallón eran compuestos por personas, voluntarios italianos, y fueron considerados las tropas romanas más leales. Y él fue un siervo tan leal, está hablando del centurión, de los opresores de Israel. Entonces, como les vuelvo a decir, naturalmente él era odiado por los judíos. Él era mal visto por los judíos, pero podemos ver que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Como que hay 2 cosas muy interesantes en estos 2 capítulos. Entrando de lleno nos manda la historia del centurión romano que bajo los ojos de los judíos no tiene ninguna oportunidad para ser salvo. Y unas características de Cornelio, unas cualidades muy importantes: él era piadoso, él era temeroso, él era buen líder en el hogar, porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa.
también era dadivoso. ¿Por qué? Porque él daba muchas limosnas al pueblo, ayudaba, o sea, a los judíos. Y lo más importante, tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Dice que oraba a Dios siempre. O sea que él tenía una relación constante con el Señor. A pesar de ser un romano, él había escuchado la palabra de Dios, había comprendido la palabra de Dios y ahora él lo llevaba a cabo. Porque era piadoso, temeroso, buen líder en su hogar, dadivoso y tenía una relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos estas cualidades? ¿O cuántos de nosotros queremos o anhelamos tener estas cualidades de este romano que bajo la ley judía él no podía tener una relación con Dios? Pero miran, lo hacía. Él era un gentil, él era alguien que no tenía la oportunidad, pero lo llevaba a cabo en su vida. Y muchas veces, creo, nosotros podemos caer en la mentalidad de que soy cristiano y estoy bien y tengo una relación con Dios, pero me faltan algunas cualidades en mi vida, me falta relación con Dios realmente, me falta ser un buen líder en casa, me falta ser dadivoso. Entonces él había comprendido que al estar conectado con Dios, él iba a poder ayudar a los demás. Y es por eso que él tenía ese corazón para ayudar a los demás. Y en el versículo 3 sigue la lectura y dice, este vio, dice, claramente en una visión como en la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Dice él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice que él vino atemorizado cuando escuchó esa voz. Y la palabra atemorizado no significa que él tenía miedo o estaba temblando, pero él estaba en una posición de reverencia y humildad sincera. Y aquellas personas teólogos que estudian la Biblia, dicen que cuando él dijo, ¿qué es, Señor? Dijo así como con una voz quebrada, como con miedo y como diciendo, ¿qué es, Señor? Pero no era porque tenía miedo literal, sino porque estaba escuchando la voz de alguien que había sido enviado de Dios. 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y antes podemos ver que esta voz que él escuchó le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. La oración como a nosotros como cristianos nos sirve para ejercitar nuestra relación espiritual con Dios. Y cuando nosotros vamos a estar bien con Dios, nuestro alrededor, como lo acabo de mencionar, se va a ejercitar hacia la práctica de bondad con los hombres. Y es por eso que le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Muchas veces nosotros creemos y pensamos y llevamos nuestra vida cristiana al revés. Y queremos quedar bien con las personas, queremos ayudar a todo mundo y queremos estar en todos lados, pero nuestra relación con Dios está mal. Nuestra relación con Dios tiene que estar bien primeramente, como lo hacía este centurión. Y después tengo que estar bien con los demás. Si yo estoy bien con el de arriba, si tengo una relación con Dios, lo demás se va a dar. Porque no soy bueno porque soy una excelente persona. No, soy bueno por el amor de Dios. Porque Dios primeramente ha sido bueno con nosotros y después esa bondad se extiende a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean.
5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6 dice: este posa en su casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, dice, qué es necesario que hagas. Habían dos cosas que se estaban llevando a cabo simultáneamente. Dios estaba trabajando en este lado en la vida del centurión, pero también Dios va a empezar, vamos a ver más adelante, que Dios empieza a preparar a Pedro. Pedro no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, no sabía por qué estaba en esa posición. Pero en el versículo 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. 8 a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces inmediatamente él envía a 2 de sus criados y a un soldado devoto, dice. Si ven, hace un paréntesis y especifica que envía a un soldado devoto. Este era su mano derecha. Era la persona de mucha confianza. Y eran tres personas los que iban: 2 criados y el soldado. O sea, el soldado era la persona, su mano derecha, o la persona de más confianza que él le tenía, o el que tenía cargo en su casa. Dice: a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces ahora vemos a un centurión no solamente que cumple con las cualidades que les acabo de mencionar, pero también es obediente a la palabra de Dios. Porque automáticamente en el versículo 4 él dice: ¿qué es, Señor? En otras palabras, él dijo: ¿qué quieres que haga? ¿O qué deseas conmigo? En 1 Samuel 15:22 vemos que Dios honra la obediencia y él dice: el obedecer, dice, vale más que el sacrificio. Y nuestra obediencia es muy importante delante de Dios. Tenemos que ser obedientes al llamado que Él nos ha dado. Porque es mejor que sacrificar cosas. Es mejor que sacrificar tiempo. Es mejor que sacrificar a tu familia. La obediencia es mejor, dice, que el sacrificio. Y el versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora estamos viendo otro panorama, entramos a otra parte de la historia. Se quedó el centurión, en la historia del centurión atrás, y ahora empezamos, y la Biblia empieza a hablar acerca de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino, dice, y se acercaban a la ciudad, aún no entraban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta era aproximadamente como a las 12 del día. Ellos manejaban el horario diferente, entonces la hora sexta eran como 6 horas después de las 6 de la mañana, y eso vendrían siendo a las 12 del día. Y dice: y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante, un gran lienzo, dice, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En aquella cultura, subir a la azotea era normal, era usado como un tipo patio. No había nada extraño que Pedro estuviera a esa hora orando. Pero vemos lo extraño que puede ser para nosotros. Es como Dios está acomodando las cosas, está acomodando dos historias diferentes para obtener un solo objetivo. Y ahora no solamente va a lidiar con el corazón de Pedro, sino también le va a enseñar a Pedro una lección, porque le baja un lienzo a Pedro con diferentes tipos de carnes. Unos que sí podía comer y otros que no podía comer de acuerdo a la ley judía. Y
Y dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Por qué el Señor quería mostrarle algo a Pedro así? En la mentalidad de los judíos, ellos pensaban que algunas carnes no podían comer, porque bajo la ley eran cosas que se llamaban inmundas. Y ahora el Señor quería trabajar algo con Pedro. Hasta este momento Pedro no sabe el por qué. Pero si vemos en el versículo 13 y dice, y le vino una voz, levántate, dice Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y es la típica respuesta de Pedro, ¿no? Pedro siempre llevando la contraria a Jesús. En Juan 13:8 dice, Pedro le dijo a Jesús, dice, no me lavarás los pies, dice. Y Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y Jesús era de los apóstoles que decía las cosas como él las sentía. Y en esta ocasión le vuelve a decir que no. Le dice, no comeré de eso porque jamás lo he hecho, dice. Y en el 15 dice, volvió la voz a él segunda vez, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que Dios estaba tratándole de mostrar a Pedro no era realmente lo que él tenía que comer, lo que podía comer o lo que sí podía comer. Realmente Dios quería tratar otra cosa en el corazón de Pedro, porque ellos creían que jamás podía haber relación alguna con los gentiles. Era algo imposible para ellos. Pero Dios, en el plan perfecto, le está mostrando este panorama a Pedro, porque después él iba a ir a hablar con un gentil. Él iba a ir a hablarle acerca de lo que Dios iba a hacer con ese gentil. Y cuán interesante es este tema, porque este tema en la iglesia podemos pensar muchas cosas. Hace poco estuve fuera de la ciudad y estuve platicando con unas personas cristianas y me abordaron el tema acerca de la vestimenta, porque ellos son personas que tienen muy marcado eso. Tú no puedes entrar a la iglesia si vas en pantalones. Entonces el líder de esa iglesia, de esa congregación, me preguntó y me dice, ¿y tú qué piensas acerca de la vestimenta? Y lo llevé a esta historia. Lo llevé aquí a la historia de Pedro y le conté. Y terminé diciéndole, realmente lo que importa es el corazón. Y también le conté la historia de cuando Samuel estaba buscando a David. Cuando mandaron a buscar por David y vieron al más grande, al más guapo, al del hermoso parecer, y dijo, este es. ¿Y qué le dijo Dios? Y no le pasó una vez, le pasó 2 veces. Después juntaron todos y otra vez dijo, no, este es. ¿Y qué le dijo Dios? Que Dios no ve la apariencia. ¿Qué es lo que ve? El corazón. Nosotros podemos implementar la regla de la ropa y podemos venir muy bien vestidos, con corbatas, con moños, con zapatos de vestir, pero si nuestro corazón está deshecho, entonces, ¿qué es lo que Dios va a ver? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Dios ve lo de adentro, Dios ve lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Y es lo que Dios quería tratar con Pedro. Y me encanta mucho esta historia porque Él usa a Pedro. Pudo haber usado a alguien más, pero decidió usar a Pedro. Y esta historia, esta pequeña parte de la historia del 13
al 16 está refiriéndose a que muy pronto tendría un encuentro con un gentil que bajo la creencia judía no eran iguales. Había una gran barrera que los dividía, pero esa barrera era humana. Era un pensamiento humano. Y nosotros podemos caer también en ese pensamiento hoy en día. Podemos pensar que porque asisto a una iglesia, que porque sirvo en la iglesia, soy mejor que tal persona. Pero realmente si Dios llama al arrepentimiento a esa persona, estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque delante de los ojos todos somos iguales. Y más adelante en este mismo capítulo, pero en el versículo 18, Él les dice: vosotros sabéis, dice, cuán abominable, ahora es Pedro quien está hablando, cuán abominable es para un varón judío, dice, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, llame ¿qué? Común o inmundo. Nadie es común delante de los ojos de Dios. Es en lo que nosotros descansamos. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y esa es una noticia interesante. Eso es algo que nos tiene que llenar de alegría, porque todos tenemos familiares que aún no han recibido a Cristo. Todos tenemos familiares que pueden estar perdidos en el mundo y que quizás están muy mal, pero en esto descansamos. Que si ellos deciden recibir a Cristo y deciden tomar ese paso de fe, ellos pueden venir al trono de la gracia al igual que tú y yo. Esa es nuestra esperanza. El versículo 15 vuelve a decir, se volvió a él por segunda vez. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Wow, qué interesante. Es directamente Dios hablándole a él, enseñándole la lección quizás de su vida. Y dice, y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, porque muchas veces nos creemos superiores a las demás personas. Muchas veces creemos que somos mejores y podemos exaltarnos muy rápido, y nuestro ego nos puede llevar a sentirnos acá. Y esta palabra en esta noche lo podemos aplicar en nuestra vida, como Dios usa a 2 personas, a uno que no tiene oportunidad delante de la ley judía de estar aquí, a un centurión, a un romano, a alguien que quizás si lo veía un judío iba a ser odiado o quizás era mal visto por él, porque por todo lo que ellos sufrían en ese tiempo, porque estaban bajo la ley romana. Y Dios nos enseña que realmente vivimos bajo la gracia, y delante de la gracia de Dios todos somos iguales. No hay distinción de personas. Es un aprendizaje que nosotros podemos llevar a la aplicación a nuestras vidas y poder ver a las personas de igual manera que yo miro a un cristiano. Y por eso les comenté y digo, y también que esta palabra es muy difícil para nosotros, inclusive para mi vida misma, el poder ver con ojos diferentes a alguien que está tirado en el mundo, a alguien que está desperdiciando su vida en el mundo, y poder ver a alguien que está sirviendo a Dios de buena manera, cuando realmente nosotros tenemos que ver a todos igual, porque es como Dios nos ve. Y sí, y si están perdidos en el mundo, si están haciendo cosas indebidas, orar por ellos, para que ellos puedan venir al arrepentimiento y puedan venir a conocer realmente cómo es Dios. Estas dos personas que estamos aprendiendo o leyendo en esta noche, estudiando, el centurión y Pedro, eran 2 personas
dos personas totalmente diferentes. Pedro con un mayor conocimiento de la palabra de Dios, incluso estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue discípulo de Jesús. Y vemos a un centurión que vino al conocimiento de la palabra por escucharla, pero que ahora también está teniendo una relación con Dios, está llevando a cabo una vida espiritual. ¿Por qué? Por todas las cualidades que acabamos de ver. Era una persona que era piadosa, era temeroso, era buen líder en su hogar, era dadivoso, pero sobre todo tenía una relación con Dios. Pedro también tenía todas estas cualidades. Entonces no había ninguna diferencia en estas dos personas. Pero ahora Dios quiere llevar a los judíos y especialmente a Pedro a que ellos puedan verlo de otra manera. Que no puedan verlo que porque es un gentil, porque era un romano, que no podía estar al mismo nivel de ellos, porque realmente sí lo estaba espiritualmente. Y ahora Dios quería llevarlos a ellos para que vieran que estaban en el mismo nivel. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, esta familia, la familia del centurión, fueron las primeras personas gentiles que se bautizaron. Fueron las primeras personas gentiles que recibieron a Cristo en su corazón, y de ahí fue el desprendimiento del evangelio. Y de todo ese desprendimiento, déjeme decirle, es donde entramos tú y yo. Es como un árbol genealógico que lo vemos así de esa manera. Y empezó con la familia del centurión, y quizás nosotros estamos hasta acá. Porque si no fuera de esta manera el evangelio, tú y yo no tuviéramos la oportunidad de poder estar aquí. Y es lo que yo disfruto al leer el libro de los Hechos. Disfruto tanto cómo Dios empezó la obra y cómo Dios fue levantando y fue desprendiendo el evangelio. Y ahora el evangelio está en todo el mundo. Y como aprendíamos esta semana en nuestro estudio que estamos tomando de los distintivos de Calvary Chapel, que decía que hay tanta maldad en el mundo, pero que aún hay cierto aún hay cierto control, porque la iglesia está viva, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos orando, estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos siendo dadivosos, estamos enseñando la palabra de Dios tal y como es, y eso es lo que detiene a que este mundo no se corrompa por completo. Tú y yo somos personas muy importantes en este mundo, lo creas o no. Tú y yo podemos hacer la diferencia en este mundo, en la sociedad en la que estamos viviendo. Y si hemos cambiado nuestra vida y si Cristo nos llamó, es porque tenemos un propósito. Desde aquí el propósito de Dios empezó con este centurión, con esta familia, el centurión y su familia, que eran gentiles. Desde ahí se desprendió todo el evangelio. Y el propósito de Dios aún está vigente en cada una de nuestras vidas, hermanos. Solo que tenemos que llevarlo a cabo. Solo que tenemos que orarle al Señor y decirle: ¿por qué estoy aquí? Hace muchos años, cuando yo cambié mi vida, porque yo vengo de un trasfondo muy difícil, pasé por muchas cosas para poder captar el amor de Dios y para poder recibirlo y para poder empezar a caminar en su gracia. Aquellos que conocen mi testimonio saben de lo que le estoy hablando, pero cuando yo cambio mi vida y yo le pregunto a Dios: ok, estoy aquí, estoy empezando a leer de tu palabra, estoy conociendo, pero ¿cuál es mi propósito? Yo fui muy directo con Dios y le dije: ¿qué quieres para mi vida? Y Dios empezó a poner un anhelo en mi corazón. Porque no cambiamos nuestra vida nada más para venirnos y sentarnos a la iglesia y ya quedarnos cómodos y decir: no, ya recibí a Cristo y ya soy salvo, ya no pasa nada, ya estoy bien, tengo segura la salvación. No, ¿cuál es el propósito? ¿Te has preguntado? ¿Por qué Dios querría cambiar tu vida? Quizás no hemos hecho esa pregunta, quizás no sabemos cuál es nuestro propósito. Aquellos que están
en la preparatoria, cuando se están preparando ya antes para ir a la universidad, ellos tienen que saber qué van a estudiar. No solamente estudian todos los días, van a la escuela y no saben y dicen, no, pues ya mañana a ver qué pasa. No, ellos tienen que empezarse a preparar y empezar a escoger su vocación. Y si no saben, ellos pasan por un proceso que se llama orientación vocacional, para ver qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva. Y como cristianos también nosotros podemos hacer eso. Podemos analizar nuestra vida, podemos preguntarle a Dios y podemos decir, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me lleva a la iglesia los miércoles, los domingos? ¿Qué es lo que me motiva a estar en oración? Sí sabemos que es Jesucristo lo que hizo por nosotros en la cruz, pero ahora, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Por qué me interesa aprender? ¿Nunca se han preguntado eso? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos, porque en los días en los que vivimos, si nada más somos receptores de la palabra de Dios y no estamos haciendo nada, el mundo está haciendo muchas cosas afuera. El mundo está muy ocupado planeando tantas cosas para el futuro. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo para la gloria de Dios? En el mundo hay tantas cosas que nosotros no podemos ver ahorita, pero quizás en un futuro nuestros hijos lo verán. Y si nosotros nos quedamos sentados y no hacemos lo que Dios mandó a que hiciéramos, la gran comisión, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente versículo me encanta porque dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que si nosotros hacemos eso, hay alguien que nos respalda. Dios nos respalda porque es la gran comisión, es lo que Dios tiene en mente. Es el anhelo de Dios, no es ni siquiera tu anhelo ni mi anhelo. No es ni siquiera porque yo siento que voy a hacer eso y ya. Es realmente el anhelo de Dios. Es el propósito de Dios, para que todos vengan al arrepentimiento y todos puedan conocer realmente cómo es Él. Realmente qué es lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Podemos encontrarnos con personas que jamás han escuchado el Evangelio. Sí los hay. Pero si hay algún problema. Podemos hacer un censo y preguntar de casa en casa cuántos son cristianos. Y creo que Durango tiene un buen número de cristianos. Tiene un buen porcentaje de cristianos. Pero ahora si les preguntamos, ok, ¿cuántos de ese gran porcentaje de cristianos están haciendo realmente la gran comisión? ¿O cuántos de esos realmente están activos en el llamado que Dios los ha hecho? Quizás podemos decir que es un porcentaje muy bajo aquellos que realmente están cumpliendo con la gran comisión. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Hermanos, estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo en tiempos donde todo lo que nos rodea parece ser bueno, pero hay tantas cosas detrás y que solamente nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios, a no dejarnos llevar por este mundo y que todo lo que se vea bonito, que va en contra de las cosas de Dios, nosotros tenemos que rebelarnos y decir, no, esto no lo puedo hacer. Esto va en contra de lo que creo, esto va en contra del diseño de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y para empezar a cerrar este tema, dice, volvió la voz a él por segunda vez. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El versículo 16 dice, esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
el número 3 lo podemos encontrar muchas veces en la Biblia. Pero según personas expertas en la Biblia dicen que esto lo hizo 3 veces porque Dios quería que Pedro comprendiera que este era un tema muy importante. Dios quería hacerle saber a Pedro que este tema era de sumamente importancia. Quería que Pedro se acordara de este tiempo, que se acordara de lo que él estaba viviendo con Dios, de la comida, de lo que sí podía comer y de lo que no. Entonces, más adelante, si ustedes siguen leyendo la historia, vemos cómo Dios empieza a preparar el corazón de Pedro. Porque Pedro era una persona difícil de lidiar. Vemos que era una persona que le encantaba llevarle la contraria a Jesús, lo hizo muchas veces. Entonces era una persona que no te comprendía con simples palabras, tenías que explicarle muy bien, porque vemos una gran diferencia entre Pedro y el centurión. El centurión en el versículo 4 dice: ¿qué es, Señor? Cuando él escucha la palabra, cuando escucha en la visión, él dice: ¿qué es, Señor? En otras palabras, ¿qué quieres que haga? Y Pedro no, Pedro hizo lo contrario. Pedro le dice: no, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vemos dos personalidades diferentes. El centurión, que no era judío, que ante los ojos de los judíos no podía ser salvo, no tenía oportunidad. Él se rinde a los pies del Señor y dice: ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y aún Pedro, judío, que caminó con Jesús, que fue uno de los discípulos, él dice: no, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vemos dos personalidades diferentes. Entonces, pero Dios de alguna manera trabajó en el corazón de Pedro y le repite esto 3 veces para que él comprendiera que de ahí en adelante nada iba a ser igual. Y la historia sigue aún. Nada es igual desde ese día, hermanos. Y es por eso que tú y yo estamos aquí, porque desde ese día nosotros podemos venir ante el trono de la gracia sin importar qué raza seamos. Y eso es en lo que descansamos. Esa es nuestra esperanza. Descansamos en que Dios nos acepta sin importar nuestro trasfondo, sin importar nuestros estatus económicos, sin importar en qué lugar vivas, sino que todos podemos venir ante el trono de la gracia. Es en lo que descansamos. Y yo no sé ustedes, pero a mí me llena de alegría y me anima mucho a seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de personas, no hay distinción de personas, como dice la Biblia en el libro de Romanos, porque delante de Dios no hay griego ni judío, porque todos somos iguales. Hermanos, es la mentalidad que nosotros tenemos que tener como cristianos. Ese tiene que ser una mentalidad en la que podamos descansar y podamos levantarnos todos los días y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Como lo dijo el centurión: ¿qué es, Señor? Levantarnos cada mañana y poder decir: Dios, ¿cómo me vas a usar hoy? ¿Cuál es tu propósito en mi vida el día de hoy? O preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida en general? ¿Qué quieres que haga? Podemos autoanalizarnos y podemos preguntar y hacer una lista: ¿qué estoy haciendo por Dios? ¿Estoy evangelizando? ¿Estoy orando? Y podemos analizar las cualidades del centurión y decir: ¿soy piadoso? ¿Soy temeroso de Dios? Recuerden, temeroso no es tener miedo, es tener reverencia al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Soy un buen líder en mi hogar? ¿Soy dadivoso? ¿Existe esa relación
con Dios en mi vida? Y hay tantas cosas que analizar, hermanos. Estas dos personas, Pedro y el centurión, cuando se encontraron, fue algo maravilloso. Pueden leer la historia en casa si gustan, y fue algo interesante cómo ellos pudieron sentarse, cómo Pedro pudo compartir lo que Dios tenía. Y solamente Dios pudo haber llevado a cabo ese encuentro. Pero Dios pasó preparó al centurión, preparó a Pedro. Entonces también tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que para entrar en algo, en algún ministerio y empezar a trabajar para la obra de Dios, Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Dios tuvo que preparar a Pedro. Dios tuvo que trabajar en su corazón, porque si lo hubiera mandado a la ligera, un Pedro quizás sí le mocha la oreja, ¿verdad? Porque vemos que lo había hecho antes también. Entonces, podemos ver la personalidad de Pedro y cómo él trabajó, cómo Dios trabajó en el corazón de Pedro. Tuvo que tener este encuentro, prepararlo, para después mandarlo al encuentro. Y quizás no has pasado ese proceso. Quizás aún hay cosas en tu corazón que no has soltado. Quizás hay rencor, quizás hay dolor, quizás hay tristeza. Y Dios quiere trabajarlo. Pero tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, porque Dios, el anhelo de Dios es que entrar en nuestras vidas, pero muchas veces no lo dejamos. Pedro se negó. Él no quería hacerlo, pero Dios insistió. No una, no dos, sino 3 veces. Dios quería hacer saber a Pedro que era algo muy importante. Y es cierto, hay algo muy importante afuera en la sociedad. Estamos tratando de almas, de vidas que van derechito al infierno. Estamos tratando con personas. Imagínense si esas personas fuéramos nosotros, que aún no hubiéramos recibido a Cristo y que estuviéramos afuera. Quisieras que alguien te hablara de Dios y te dijera: oye, vas en un mal camino. Es como si fueras derecho en una calle y vienen muchos carros a atropellarte. No sabes cuándo va a llegar, pero tú vas derecho y sabes que pronto va a llegar a algo y te va a atropellar. ¿Quisieras que alguien estuviera ahí para salvarte? Sabes, ese alguien puede ser tú. Ese alguien que puede ayudar a alguien a librarse de la muerte, eres tú, soy yo, somos nosotros. Estamos tratando con vidas que se están perdiendo afuera. Y quizás no has pasado el proceso en el que Dios tiene que trabajar en tu vida, en que Dios te tiene que hacer ver las cosas de otra manera para que puedas hacer eso. ¿Qué es lo que nos está atando aún? A Pedro lo ataba esta mente compleja, porque él pensaba que era imposible que los gentiles pudieran tener una relación con Dios. Pero Dios le dice: no, sí pueden. Y es algo que voy a trabajar contigo a través de esto. No sé qué es lo que Dios quiera trabajar en nuestras vidas, hermanos, pero tenemos que abrir nuestros corazones, dejar que Dios obre y pasar por ese proceso. ¿Se pueden poner de pie, hermano? Y Señor, a través de este tema vienen tantas preguntas
nuestra mente y podemos, Padre Celestial, hacernos muchas más. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué estoy aquí? Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir buscando de tu palabra, a poder meditar en esta palabra el día de hoy y a poder pensar en estas dos personas, en el gentil y Pedro, y como, Padre Celestial, en aquellos tiempos había dos mentes totalmente diferentes, pero tú, Padre Celestial, el plan perfecto que tenías para con tu pueblo, no solamente con tu pueblo judío, sino para que todos nosotros pudiéramos ser parte de ese plan perfecto. Y gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por recordarnos que no somos superiores a nadie. Gracias, Padre Celestial, porque nos mantienes humildes a través de tu palabra. Y porque tú te deleitas en eso, Padre Celestial. Te deleitas en la obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir buscando de tu palabra de día y de noche. A seguir, Padre Celestial, compartiendo con hambre, con fervor, Padre Celestial, de tu palabra, para que aquellas personas que aún no te conocen puedan venir al arrepentimiento. Hay un mundo afuera que tienen muchas cosas erróneas, Padre Celestial, que van en contra de tu diseño, en contra, Padre Celestial, de lo que tú creaste. Y ayúdanos a lidiar con eso. Ayúdanos a ser sabios, a poder confrontar a esas personas cuando nosotros tengamos oportunidad, pero sobre todo a llevarlos a la luz de tu palabra. Ayúdanos a expresarnos, Padre Celestial. Hay temas a veces muy complicados en los que muchas veces no sabemos qué decir, pero tuya es la sabiduría. Tu palabra dice que si alguno pide sabiduría, que tú se la darás, Padre Celestial, y creemos en que tú nos estás alimentando a través de tu palabra, nos estás preparando para poder ser aquellos embajadores, para poder, Padre Celestial, defender tu palabra con denuedo y para poder guiarlos a ti. Gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Gracias por sus vidas. Gracias por este tiempo que tú nos das y ayúdanos a seguir creciendo. Nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial, y te damos la gloria y la honra. Sigue alimentando nuestras vidas con tu palabra. Te pedimos también por la vida de nuestro pastor. Te pedimos por su salud, Padre Celestial, y que tú le des tranquilidad, que tú le des paciencia, y que si es en tu voluntad, Padre Celestial, que puedas sanarlo. Confiamos en que nuestras vidas están en tus manos. Te pedimos por su familia también y por cada una de las personas que lo rodean. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel.
cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, y una vez más te damos gracias por este tiempo donde te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Y gracias también por tu palabra, Señor, que habló a nuestra vida. Ayúdanos en el resto de la semana, Señor, y que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen muy buena noche. Recuerden que mañana las mujeres aún siguen sin oración, pero el viernes acá nos vemos a las 8 de la noche. Amén. Que el Señor les bendiga.